compartir la diapo de hoy día. Ya, entonces ahí yo les dejo los links por si acaso, si quieren meterse en alguna cosa. Ahí está el podcast, enlace de Finto, porque soy una rata. Y, por ejemplo, aquí en Netlify, solo mostrarles que aquí, por ejemplo, en curso, también estoy subiendo cosas como relacionadas con este curso, pero no tanto, ¿sí? Y tengo también a veces como charlas que hago. Por ejemplo, aquí hice una charla que fue de programación en Scratch, ¿sí? Y también unos proyectos de data que, por ejemplo, aquí están todas las empresas de Lipsa, ¿sí? Es un link a eso. Tengo que arreglarlo porque está mal el link, pero un proyecto de datos que está en mi GitHub que tiene todas las empresas de Lipsa desde el año 2000 para adelante, ¿sí? Que aunque ustedes quizás ahora no lo valoren, en un momento lo podrían necesitar y ahí lo van a valorar. O no podrían nunca necesitarlo, nunca se sabe. Ya, entonces, clase pasada, yo les dejé una parte que hablaba sobre el operador pipe, que se llama pipe operator también, ¿sí? Y también preguntas. Entonces, lo primero sería si alguno tiene alguna pregunta que quisiera hacer ahora al inicio que le quedó de la clase pasada. ¿Sí? ¿No? Ya, al parecer no. Entonces, vamos con el operador pipe, que es una cosa que les dejé. ¿Y esto qué es? En el fondo es algo que se incluyó dentro de R con una librería, ¿sí? Que se llama Magritte. No sé cómo decir eso como si tuviera alguna significado, ¿sí? Pero la gracia es que, no sé si se acuerdan que yo les comenté que dentro de R, a pesar de existir librería, existen compilados de otras librerías, ¿sí? Y el compilado orientado a lo que es el manejo de datos, solo al manejo de datos, se llama dplyr, ¿sí? Que integra otras librerías como Plit y otras, bueno, que Plit como que evolucionó y otras anteriores, ¿sí? Y hay otro que es el más potente, que es Tidyverse, que está orientado a todo el procedimiento de análisis de datos, porque convengamos de que cuando yo me refiero al manejo de datos me estoy orientando mucho a lo que son la transformación de las variables o la limpieza de los datos, ¿sí? Pero cuando yo estoy hablando del procedimiento de análisis de datos, estoy hablando también de la entrega de información, de en el fondo graficar, por ejemplo. Entonces incluye ggplot, ¿ya? Entonces, no necesito necesariamente cargar esta librería. Si cargo estas dos, lo voy a estar cargando por defecto este operador, porque si no está, no me lo va a reconocer, que igual yo se los voy a mostrar, ¿ya? Entonces, se define de la siguiente manera. Nosotros normalmente cuando queremos aplicar algo sobre un objeto, o sea, algo que está en R, ¿sí? Ponemos la función y dentro lo que vamos a hacer sobre algún objeto. ¿Estamos? Esto es muy parecido cuando yo en Excel abro, por ejemplo, voy a abrir un Excel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Yo hago la suma, ¿sí? Y abro paréntesis. Y tomo en el fondo los valores que voy a hacer la suma. ¿Estamos? Aquí el objeto sería el rango de celda, ¿sí? Y ejecuto la suma como considerando algo que se ejecuta sobre un objeto, ¿ya? Lo que intenta esto es que yo ahora lo que hago es dejar como a la izquierda del objeto y a la derecha tengo la función, ¿sí? Y además lo que implica esto es que puedo ejecutar múltiples funciones, ¿sí? Esto está muy orientado a que yo no tenga que llenar con paréntesis. No sé si le ha pasado alguna vez que en Excel hacen función sobre función sobre función sobre función y tienen 15 paréntesis y después tienen que andar contando a ver si los pusieron bien, a ver si están bien al final porque hay algún error, ¿sí? Está orientado como para eso, ¿sí? Para no tener tantos paréntesis que le generen a uno una problemática para poder leer lo que se está haciendo. ¿Estamos? Entonces mira lo que pasa. Por ejemplo, yo aquí estoy aplicando una función que es filter, que no hay por qué entender mucho ahí, pero es un filtro, ¿sí? Cuando yo me refiero a filtro en el contexto de R, lo que quiero decir es que estoy interfiriendo dentro del número de filas de un objeto, ¿sí? En términos de manejo de datos, ¿sí? Y por ejemplo, estoy haciendo a través de lo que sería un condicional, ¿estamos? Siempre cuando vean dos signos iguales en R, estos van a ser unos operadores que se llaman operadores lógicos. ¿Estamos? Es como cuando ustedes hacen una función si en Excel y ponen si esto es igual a esto, tanto. Ya, normalmente, o sea, van a decir, bueno, pero ¿por qué no sale un puro igual?
porque en ese caso Excel es como el rarito, ¿sí? Nadie hace comparativa entre valores lógicos con un puro igual. Todos los lenguajes de programación ocupan este doble igual, ¿sí? Para diferenciarlo en el fondo de lo que sería el operador asignación. ¿Se acuerdan cuando teníamos dentro de lo que era R y yo generaba un elemento, le ponía es igual y que lo que hacía era asignar lo que estaba a la derecha al valor de la izquierda o al nombre de la izquierda, ¿sí? Para diferenciarlo de eso, se hace con este doble igual, ¿sí? Entonces, estoy filtrando un set de datos en relación a una variable que está dada por la igualdad con un valor numérico, ¿sí? Podría ser de otra manera, otras cosas, da lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría expresado esto? Yo ya no tengo en el fondo algo a lo que le aplico algo por fuera, ¿sí? Por ejemplo, aquí a un elemento que se llama data, yo le apliqué un filtro, ¿sí? Ahora lo que hago es dejar en el fondo al set que le voy a ejecutar algunas cosas o al elemento, lo dejo a la izquierda, ¿sí? Y voy agregando como cosa a la derecha del operador pipe, que el operador pipe es este signo de porcentaje mayor porcentaje, ¿sí? Déjenme que voy a... porque me empezó a sonar el WhatsApp y lo voy a mutear. Déjenme que lo... ya. Entonces, fíjense que aquí yo mantengo el set de datos al que le voy a hacer algo y pongo al lado lo que sería la función que voy a ejecutar sobre él. Y más encima, yo ya no tengo, obviamente, como lo dejé aquí a la izquierda, ya no tengo que especificarlo, porque se sobreentiende que lo estoy haciendo sobre él, que está a la izquierda. ¿Sí? ¿Y cuál sería la finalidad de esto o por qué se utiliza? Fíjense acá yo tengo, acuérdense, tengo este operador de asignación, que es la flechita, ¿sí? Que me dice que lo que está a la derecha se le asigna a la izquierda, ¿sí? Entonces está generando un elemento que se llama icon-d-alt. ¿Por qué uno ocupa los guión bajos? Porque los nombres no pueden tener espacio, ¿sí? Entonces, como una forma de solucionar eso, si uno quiere darle como una descripción al nombre, en el sentido de decir informe 1, informe 2, informe 3, informe 4, o informe número 1 y poner dos palabras, para separar las palabras uno le pone el guión bajo y así no tiene espacio y no las tiene que poner todas juntas. Que es una cosa de tincano, más podría molestarle, podría no gustar, podrían encontrarlo desordenado. Es una cosa a usted eso, ¿sí? Esa es una opción. Ya. Déjenme que me está preguntando un alumno. Ya. Entonces eso, fíjense acá que yo estoy aplicando una función filtro que hace muchas cosas esta función filtro. De hecho, primero está seleccionando todo lo que no tiene NA en una variable. Después me está seleccionando todo lo que es igual a un código, ¿sí? Después me está seleccionando todo lo que en esa parte tiene una D, todo lo que son o sea, distinto a Concepción, Viña del Mar y Temuco. De hecho, esto es algo relacionado con la universidad. En el fondo, me está seleccionando la carrera de Ingeniería Comercial, que es la de 509, jornada diurna, y las sedes que son distintas a Concepción, Viña del Mar y Temuco, ¿sí? Y más encima, yo lo que aplico después es otro operador pipe, si se fijan que está acá, ¿sí? Aquí hay uno arriba y aquí hay otro abajo. ¿Y qué me permite esto? Que en el fondo yo puedo seguir aplicando funciones distintas sin tener que ir encorchando todo así como en general algo gigante, ¿sí? Aplico el operador y genero lo que quiero hacer, que en el fondo es seleccionar ciertas columnas. Lo que hace select es seleccionar columnas. Y una cosa que uno se hace mucho en datos es o filtrar filas y seleccionar columnas. También pueden llamar seleccionar filas, ¿ya? Pero en el fondo filtrarla es lo mismo que seleccionarla. ¿Sí? Y lo mismo podría hacer por la parte de las columnas, ¿ya? Entonces, ¿cómo esto se aplica a un ejemplo un poquito más así relacionado con R? Entonces voy a abrir el R. Déjenme que... Voy a abrir específicamente desde... Ah, miren. Esto yo no estoy seguro si lo mostré, pero ¿se acuerdan que yo les hablé mucho de la lógica de los proyectos dentro de R? Y creo que les mostré cómo generar un proyecto. Si se fijan acá, yo tengo el curso, tengo en el fondo aquí las diapos, tengo otras cosas,
Pero yo tengo un archivo que para mí es súper relevante, que es este, ¿sí? No sé si se podrá... No, no lo puedo agrandar aquí. A ver, la lupa sí me funciona bien, porque a veces me pierdo. Ya, a ver, la lupa. A ver si podemos... Miren. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo tengo un archivo que es... no lo puedo ver por el este. Este, ya, que se llama Diapos Sharingan, y se llama así porque el formato de las diapos se llama Sharingan, ¿sí? Y es un R-Project. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el brillo que sea un R-Project? Que esto me permite a mí abrir de una manera mucho más simplificada el R, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo abro cuando tengo un proyecto? Le doy doble clic. Y se me abre en el fondo lo que sería la carpeta que tiene todos los archivos, ¿sí? Se me abrieron otros archivos porque guarda la historia de lo que yo he hecho antes. Obviamente, son las carpetas de las diapos, yo estaba trabajando en las diapos, entonces se abrieron las diapos también. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos esto. Voy a generar un script nuevo, que lo pongo ahí, script, o sea, pongo el archivo blanquito y le pongo rscript. ¿Estamos? Si lo pongo de nuevo se me genera otro, ¿sí? Entonces, para no tener problemas después, déjenme agrandar esto para que se vea bien, lo voy a guardar, ¿sí? Y le voy a poner pipe operator y le voy a poner 01. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que les digo, que uno debería intentar más o menos, o sea, en los nombres de archivo te va a aguantar que tú tengas espacio, pero para ciertas operatorias, para ciertas cosas, te podría generar problemas, así que yo preferiría que no dejen espacio dentro de los nombres de archivo, o si no, lo juntan todos, por ejemplo. Yo le pongo guión bajo, hay otra gente que le pone también este guión, el de arriba, ¿sí? Eso cambia entre cada uno. Ya, entonces, el ejemplo. Entonces tenemos esto que le vamos a calcular el coseno del seno al número pi, que nos debería dar el valor de 1, ¿ya? Ahí por una propiedad típica de estas funciones trigonométricas, no es como el punto. Entonces, lo copié, lo selecciono y le pongo run. Y me da 1, ¿ya? Pero esto está en la lógica de aplicar cosas hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esto si lo intentara ver desde el punto de vista del operador pipe, ¿sí? Entonces, voy a copiar lo que está acá, ¿sí? Lo voy a pegar, lo voy a seleccionar y le voy a poner run. ¿Ya? Y me dice error en pi, tanto, ¿sí? No se puede encontrar la función y aparece eso. ¿Ya? ¿Y esto por qué aparece? Porque yo les dije que esto dependía de una librería. ¿Estamos? Entonces, para eso, yo voy a instalar, no sé si podría ser tidyverse. Ya, bueno. Entonces, install.packages, voy a instalar tidyverse, que se llama tidyverse, ¿sí? Esto lo voy a dejar comentado para que no se me instale cada vez. Yo ya lo tengo instalado. Si ustedes lo quisieran instalar, otra opción es ir aquí a Packages y le ponen Install y le ponen Tidyverse, ¿sí? Y le ponen Install y se instala. ¿Estamos? Y lo otro que hay que tener después es el library, ¿no es cierto? Aquí a veces, dentro del install y del library, a veces esto está así, con comillas adentro, ¿sí? Si no me equivoco, yo no he tenido errores por ese tipo de cosas, pero lo podría poner con comillas o sin comillas. ¿Estamos? Acuérdense que el library, este library que estoy poniendo, es equivalente a ir a buscar la librería acá, en la librería instalada, y apretar el ticket. Es equivalente a eso. ¿Estamos? Ya. Entonces lo voy a poner ahí. Y se fijan, me sale de hecho este mensaje cuando uno carga Tidyverse. Si ustedes lo están instalando, se les debería demorar, porque una librería que igual pesa un poco y pesa más si yo no tengo librerías previas anteriores. Entonces, fíjate que tiene acá. Dice attaching packages. Entonces, tiene ggplot2, tiene tibble, tiene tidyr, reader, el pure, que no sé cómo decir tanta R junta, dplyr, stringer,
y forecast, ¿ya? Entonces, tiene todo eso, ¿sí? Y te dice, oye, yo estoy cargando todo esto a la vez. Entonces, fíjense, cargó una librería que ya conocemos nosotros, que es para graficar, que es ggplot2. Tiene dplyr, que es la que le dije que contenía en el fondo al operador pipe, ¿ya? Y tiene otras que también sirven para análisis de datos que todavía no la hemos ocupado nosotros. Fíjense que sale aquí, conflicts, type diverse conflict. Hay ciertas funciones que, una cosa buena de que se generen tanta función y tanto paquete, es que aumenta en el fondo la posibilidad de que uno utilice una u otra, pero lo malo es que a veces se van a repetir funciones, y una función va a ser de 2 paquetes a la vez. Eso es lo que pasa aquí cuando, eh, cuando instalo paquetes que tienen conflicto, y eso es lo que me reporta, ¿sí? En el fondo te está diciendo que esta función filter también se repite con una función interna de R, que es el paquete stats, que viene precargado por defecto, ¿sí? Y con la función lag que está relacionada con los rezagos, ¿ya? Pero es como para que sepan, en el fondo es un conflicto que ustedes, si llegaran a ocupar esa función, tienen que mirarla, pero por lo general no es algo grave para nada. ¿Estamos? Ya. Entonces, ahora que puse el library, debería estar disponible este operador. Entonces, selecciono y le pongo run. Y fíjense, ahí le calculé el seno al número pi. ¿Estamos? De una forma distinta como está acá. Porque si fuera acá, yo para calcular el seno de pi, el número pi, debería haberlo hecho así. ¿Estamos? Si se dan cuenta, da el mismo valor. ¿Ya? Pero nosotros no queremos hacer solo eso, nosotros queremos calcular el seno y el coseno. ¿Ya? Entonces, para eso, copiamos, que en el fondo sería lo mismo que agregarlo aquí abajo. ¿Sí? Seno, coseno. Tomamos esto y nos da 1, que era el mismo caso de aquí arriba. Esto también podría estar de otra manera. Por ejemplo, así. No, así no. Podría estar así. ¿Sí? Que esto sería como intentarlo. ¿Estamos? Tiene otra forma de estructurarse ahí. Que en el fondo es agregar el operador y darle un enter. ¿Sí? Entonces, para eso, uno también debería saber cómo agregar este operador, ¿sí? Si se dan cuenta, en el fondo, en hacer lo que sería el porcentaje, el signo mayor o menor, pero de ahí depende de la direccionalidad, y el porcentaje igual es como demoroso. Y para eso, en el fondo, lo que se hace es tener shortcuts, ¿sí? De hecho, incluso en Excel ustedes también lo utilizan, ¿sí? Lo que pasa es que la gente tiende a ser muy orientada siempre al mouse, ¿sí? Es como un mal hábito, que quieren hacer todo con mouse, ¿ya? Entonces, para evitar eso, lo que deberíamos nosotros al tiro acostumbrarnos es a ocupar el atajo, el shortcut, ¿sí? Y el shortcut para esto es Control Shift y M. ¿Estamos? Entonces, lo voy a escribir aquí. Short. Para el pipe operator. Ahí me está dando sugerencias porque se me olvidó poner el gatito al principio. Sería Control Shift. Esto, si ustedes llegaran a tener Mac, podría cambiar, ¿sí? Si no me equivoco, debería ser con el CMD y más, pero ahí tendrían que buscarlo, porque yo en Mac no me manejo y sorry por eso, ¿ya? Entonces uno lo podría agregar con eso, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí vamos a generar un vector y le vamos a aplicar la exponencial a la diferencia de los logaritmos de x. Si se dan cuenta, pues si yo lo hago y después redondearlo en un valor, que eso sería al final, esto igual son como muchos paréntesis sobre cada uno, ¿ya? Entonces, copiemos esto, o voy a copiarlo yo, ¿sí? Voy a generar el vector. Esto intenten sacarlo, nunca dejarlo solo, porque si lo dejamos así va a generar problemas que se llaman de indentación, ¿ya? Si se dan cuenta, cuando se genera este vector, tiende a quedar un poco largo, también está relacionado con el hecho de que le agregué el tamaño, pero uno podría aplicarle enter después de las comas, ¿sí? Y dejarlo de una manera así.
Que eso es lo que les digo yo de la preocupación de estilo y todo, pero esto no es necesario, uno podría escribir hasta el infinito a la derecha y no le importaría R. ¿Estamos? Esto se hace para que ustedes puedan ver como los valores. Ya lo genero y me sale eso. En el fondo son valores que son de 1 a 9, en el fondo son 9 los elementos que componen el vector, y ahí están los valores de cada uno, ¿sí? Lo voy a guardar aprovechando. Y después, ¿qué había que hacer? En el fondo es exponencial de las diferencias de los logaritmos y después redondearlo en un dígito decimal, que es lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, si uno genera esto y le pone run, te calcula esos valores que están ahí, ¿sí? Y una característica propia de R es que tiene una orientación recursiva, se le llama. Que no es propio de todos los lenguajes, ¿eh? Pero aquí fíjense que yo le estoy diciendo, aplícale varias funciones a un vector. Y él entiende, como es un vector, que tiene que hacérselas a todos los números que componen el vector, a uno por uno. Eso no es trivial, ¿estamos? Y no es simple en cualquier lenguaje de programación. No todo esto es así de fácil en otro lenguaje. De hecho, por eso R es como más simple en ese sentido, porque uno, si quisiera hacer esto en otro lenguaje, debería iterar por cada valor que está dentro del vector. Entonces, para eso debería hacer algo así como un loop, que se le llama, que es aplicárselo primero a este, después 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 a este. R, por defecto, lo hace solo, ¿sí? Tanto si fuera un valor o varios valores, ¿ya? Y si yo quisiera concentrarme en un solo valor para hacerle una función, lo único que tendría que hacer es especificar el valor, ¿ya? Entonces, fíjense acá, tenemos eso, y ahora yo les voy a mostrar cómo se haría esto utilizando el operador Python, ¿ya? Veamos qué dice esto. Fíjense que X es el vector que yo le voy a ejecutar ciertas funciones encima. Por ejemplo, el logaritmo, que eso cómo está especificado, el logaritmo de X. ¿Por qué X? Porque X es el vector. Que yo normalmente debería hacer algo así si lo quiero hacer. ¿Estamos? Log X. ¿Por qué X? Porque X es el vector. Esto le ponemos run y nos salen los valores que son los logaritmos de X. Pero aquí ya el hecho de que yo lo tenga a la izquierda y tenga el operador pipe me permite a mí que ya no tengo que volver a poner que voy a ejecutar algo sobre R, sobre X. Entonces fíjense, le ejecuto el logaritmo, le ejecuto después la diferencia, el exponencial y después redondeo a un dígito, ¿sí? Si se dan cuenta acá, dentro de esto, el 1 viene a aparecer aquí, que es lo que especifica que quiere, por la característica de la función, que especifica que quiere un decimal, y al elemento que le aplica en el fondo el redondeo sería todo lo que está dentro, que es el exponencial de la diferencia de los logaritmos, ¿ya? De hecho, uno podría ahí buscar qué hace la función round, se lo diría a través de signo de exclamación, round, corremos eso, y nos aparece en el fondo que toma un número y retorna los enteros más chicos del elemento correspondiente, ¿sí? Bueno, cuando uno está haciendo sailing o floor, porque uno podría cambiar o truncamiento, que en el fondo lo que especifica aquí es como distintas formas de redondear, ¿sí? Aquí cuando yo pongo round, estoy especificando un tipo de redondeo específico, ¿sí? Que ahí en el fondo dice cuál es el método que ocupa redondeo, porque uno podría truncar o hacer sealing también, dependiendo de lo que quiera, ¿ya? Y ahí está un ejemplo de la función, y ahí está en el fondo que compone cada argumento. El argumento, el primero es al vector o al número al que le voy a ejecutar el redondeo, y después el número de dígitos que quiero que deje, ¿sí? Que por eso sale el 1. Y después empieza a ver hartas cosas, y bla, 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 bla. Y hay ejemplos aquí abajo que yo podría utilizar, ¿estamos? Entonces, aquí en este caso, eso no lo tenemos por qué tener tan claro, pero sí quiero que les quede claro que en el fondo esto permite que se ejecuten múltiples operaciones sin tener que tener todo este problema de los corchetes sobre un mismo objeto, que sería X. ¿Estamos? Entonces tomo esto y le ponemos run y nos da los mismos valores que nos dio el anterior, ¿sí? Y se ejecutó de hecho lo mismo. ¿Ya? ¿Y esto por qué se los paso? No es necesario que ustedes
tengan que saber ocuparlo al 100%, pero es para que lo entiendan cuando lo vean. Cuando ustedes se enfrenten a un código, que lo vamos a hacer ahora, y vean el operador, puedan decir, ah, ya, por eso está ahí eso. Es porque aquí se está ejecutando una función sobre lo que está a la izquierda. ¿Estamos? Que esto no es lo mismo que el operador asignación. ¿Estamos? Si yo esto quisiera ponerle otro nombre, porque miren, esto se llama X y X son los valores. Y yo podría decir, bueno, cuando yo ejecuto operaciones sobre eso, yo quiero que tenga otro nombre, ¿sí? Entonces lo podría agregar acá. X-modificado le voy a poner, ¿sí? Y el operador de asignación le ponemos un igual, por ejemplo. ¿Estamos? O la flechita hacia la izquierda. ¿Ya? Esto lo voy a bajar para que quede como más ordenado. Y pongo eso. Y si corremos esto, ya no nos va a mostrar ningún valor. ¿Por qué? Porque se generó X modificado. Si yo quisiera ver X modificado, puedo poner print y le pongo X modificado, ¿sí? Que me imprime eso. De hecho, incluso el print en R es casi innecesario, porque yo puedo poner X modificado y me sale igual. ¿Estamos? Hay cosas que a veces en R son necesarias poner, es necesario ponerle, o necesitas ponerle en print y otras que no, ¿sí? Cuando son valores a veces no es necesario. ¿Ya? Eso. Entonces voy a guardar esto y sigamos. Hasta aquí, ahí se me perdió el vector abajo en la diapo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, algo? ¿No? No, profe, hasta ahora no. Ya, gracias. Gracias por responder. Entonces, algunos shortcuts. Y aquí me salta la duda sobre una cosa. Denme un segundo. Está bien. Entonces, hay algunos shortcuts que están relacionados con el documento de Markdown que hacemos y otro con el pipe, ¿sí? Este ya se los puse que era el pipe, que en el fondo es Ctrl-Shift-M, pero otro relacionado cuando hacemos el Markdown, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, nosotros la clase pasada hicimos un ejemplo de Markdown, que le llamamos, de hecho, ejemplo RMK. No sé si le llamamos así, pero yo lo tengo acá. Que en el fondo era este documento que venía por defecto en Markdown, ¿sí? Esto ustedes lo pueden estar haciendo en la web como aquí y es equivalente, ¿estamos? Entonces teníamos esto. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa muy típica que me puede pasar a mí es que cuando yo esté escribiendo, quiera hacer alguna operatoria, ¿sí? Por ejemplo, voy a replicar este gráfico de acá, ¿sí? O repliquemos esto mejor, ¿ya? Entonces digo, ya, estoy escribiendo, cualquier cosa, y quiero agregar un nuevo código de R, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente por lo general? Va, copia esto, lo pega, ¿sí? Pero la gracia es que uno puede agregar lo que serían los chunks, porque esto, si se recuerda, le llamamos chunks. Entonces, ¿cómo lo agrego? Es control... Espérenme, me equivoqué. Déjenme que me mandé una embarrada. Es control alt I, ¿ya? Entonces, control alt I. ¿Por qué me cambia en el fondo esto? Ah, me lo pide yo esto, entonces... Ah, no, está. Ya. No sé por qué me empezó a cambiar el formato del color del R. Quizás tenía apretado en alguna parte, o la lupa por lo menos cuando la cerré me ayudó. Entonces, control alt I, se agrega el chunk, ¿sí? Y ahí, no sé, pues si quisiera replicar lo que está arriba, lo copio y lo pego adentro, ¿sí? Otra cosa que pasa mucho es que a veces uno tiene chunk que quiere dividirlo entre ellos, ¿sí? Porque tiene un código arriba y otro quiere que quede uno en una parte y el otro en una parte distinta. ¿Y eso cómo se hace? Dentro del chunk yo le aprieto control alt I, ¿sí? Y el control alt I lo que hace es dividirme los chunks, ¿sí? Que esto 100% necesario no es, ¿estamos? Pero es una forma de operar más rápido. Otra forma de agregarlo, en el fondo, es con este botón de acá, ¿sí? Aquí me dice qué tipo de chunk quiero agregar y yo lo agrego con eso, ¿sí? Con este C que sale ahí medio... ¿Estamos?
De hecho, incluso como ven ahí, también se podrían agregar como códigos de otras. Esto también me permite correr Python, por ejemplo, de manera interna. ¿Ya? Eso con los shortcuts. Y lo otro es que un truco que les quería enseñar yo, ¿sí? Porque igual hay integración entre lo que sería esto de R Markdown con otras herramientas, y por ejemplo con Wikipedia. ¿Ya? Entonces, una cosa que se puede hacer es copiar las fórmulas que están en Wikipedia y pasarlas directamente a lo que sería el Markdown. Miren. Dame un segundo que... Ya, lo abrí muchas veces, por eso quedó pegado. Fíjense que aquí tengo una explicación de la distribución normal, bla, bla, bla. Entonces imagínense si yo lo quiero agregar esto al Markdown, yo pongo aquí y le pongo copiar. Voy a ir al Markdown y le voy a poner pegar. ¿Sí? Y si se dan cuenta se agregó algo súper raro. ¿Ya? Que esto es súper raro, en el fondo es código de látex. ¿Sí? Que es una forma de generar fórmulas en un contexto distinto al Word. ¿Estamos? Entonces aquí se genera algo medio raro. Este mismo código yo lo puedo leer, ¿sí? Y hacer en el fondo lo que sería esta fórmula, y para eso necesito ponerle dos signos de llave y dos signos de llave. ¿Sí? Se fijan, de hecho aparece la fórmula acá, ¿sí? Y cuando yo corro el documento, me aparece la fórmula ahí abajo, ¿sí? Entonces, esto de agregar cosas en látex no es algo muy necesario, pero para los que tengan interés, le puede servir. O sea, es más orientado así a la academia un poco, porque lo que es látex es como un Word complicado, ¿estamos? Pero no sé si le ha pasado de que, no sé, trabajan con una persona y tienen que mezclar después los archivos Word de todas las personas que trabajaron. Y si uno tiene otro formato, es un deseo andar cambiando formato en Word, por ejemplo. Aquí el título, esto acá. En LaTeX ese tipo de cosas no pasan, ¿sí? Es mucho más fácil hacerlo. Porque es solo una manera de cambiarlo, lo que sería de centrar algo, de ponerlo hacia la izquierda, a la derecha, es como una pura manera, ¿ya? Entonces, eso. No va a caer en el detalle, pero se los cuento porque lo pueden hacer. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Les dejo unos links de otras cosas que se pueden hacer. ¿Estamos? Eh, por ejemplo, aquí crear lo que sería esto de los chunks, Control-Alt-I o CMD Option-I, que es lo que sería en Mac. Aquí uno puede cómo correr los chunks. Aquí esto, no sé si se acuerdan que cuando hacíamos gráficos, a veces me muestra los gráficos dentro de lo que sería como el código, que es lo que está acá, miren. Cuando yo, por ejemplo, corro eso, ¿sí? Yo le podría decir aquí que no lo haga más, ¿estamos? Y que solamente me lo muestre acá, ¿sí? Drag and drop, que en el fondo esto que hicimos de copiar y pegar fórmulas que vienen desde Wikipedia. Esto, de hecho, incluso debería ser responsivo con Word. No lo he probado nunca. Pero Word, según yo, acepta LaTeX también. Yo escribí fórmula como utilizando LaTeX en Word, ¿sí? Y aquí es algo que no he ocupado. A ver si lo podemos ver acá. No, no tiene la opción de hecho, porque esto tiene que estar hecho en... Sí, no tiene la opción. Ah, debería tener una opción. A ver, denme un segundo. No, eso se supone que esto permite como editar el Markdown de manera visual. Y me muestra solo las diferencias.
Qué raro, a mí no me aparece la opción acá. Quizá una cosa que se descontinuó. Pero bueno, eso sobre lo que serían los atajos. Déjeme mostrarle algo más. A ver. Eso sería como lo que quería hablar desde el principio, ¿sí? Y ahora quiero ver lo del ejemplo de Excel. ¿Alguno aquí quedó con una duda, algún comentario? No, profe. Ya, bueno, entonces vamos al ejemplo del Excel y ahí creo que les voy a tener que mandar el archivo porque ese sí que no lo cargué, ahora me acabo de acordar. Entonces sería, ¿está acá esto? No. ¿Está aquí? Sí. Entonces les voy a mandar un archivo que ya tiene como el trabajo hecho de lo que hay que hacer, pero igual lo quiero mostrar y lo quiero hablar para que entendamos un poco la lógica del análisis de datos. Entonces, no lo puedo agregar directo. Sería extensiones de mensajería. Uy, qué raro, no les puedo mandar un archivo. No, porque ahí tiene Teams. ¿Alguien ve como en el chat de lo que sería del Teams la opción de mandar un archivo? Confírmeme si no les aparecen igual que a mí. Lo voy a subir acá, ¿ya? Entonces, add filler match, sería choose file. Profe, si lo arrastra, ¿no le funcionará? Así como No, sabéis lo que tira ahí. me sale como que no se puede, ese signo de que no se puede. Mira, ahí está eso. Estamos iguales, sí, porque estaba viendo que tampoco me sale. ¿Cachai que me sale ahí que no puedo? Que sale el signo de no puedo. No sé, qué raro. Ya miren, lo subí al curso y les voy a mandar el link. Po. Bueno, que ya se los mandé, pues métanse ahí y lo bajen, ¿ya? Porfa. Ahí si lo ven, tienen que apretar ahí abajito. En el tercero. ¿Estamos? Entonces voy a abrirlo yo. Igual les voy a mandar el link de nuevo porque quizá alguien llegó tarde. Y puedo mandar el link. ¿Ya? Ahí le mandé el link de la página del curso. Ya, entonces, ¿qué hay aquí? Esta página es una edición mía. ¿Ya? No viene por defecto. Pero quiero que vean. Esto dice presupuesto universitario, dinero que sale cada mes, gastos de vida, gastos mensuales, entrada de dinero, importe superior o inferior. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta aquí, hay como lo que sería un presupuesto para alguien que al parecer está estudiando en la universidad, ¿ya? Entonces tiene un gráfico ahí con lo que sería ingreso y gasto, ¿sí? En el fondo aquí tiene sus ingresos por trabajo, ayuda financiera, mamá y papá y otro. Gasto de vida mensual, alquiler, servicios públicos, teléfono móvil, comida, tiene auto, tiene un seguro también del auto, gas, préstamo, tarjeta de crédito, cuidado personal, entretenimiento, varios fondos de emergencia. ¿Estamos? Y tiene gastos de semestre que son 2.500 la matrícula, 525 gastos de laboratorio, libros 600, ¿sí? Y otros gastos 180. Y lo que dice que esto es por semestre y el semestre tiene una duración de 3 meses. ¿Estamos? Entonces, solo para comprobar, si se dan cuenta acá, dice, estos están los gastos de vida, son 920, ¿sí? Que es la sumatoria de todo esto, 920, y esto, 1268, claramente no es la sumatoria de esto porque solo la matrícula es 2.500. Entonces, claro, estos están ingresos mensuales,
los gastos de vida están mensuales y los gastos de lo que serían de semestre están cada 3 meses, ¿sí? Entonces, para llegar al valor deberíamos hacer la suma, chanfle, mostrar, debería ser la suma de estos valores de aquí, ¿sí? 3. Me da 1268,33 y el valor que está acá, ¿sí? Si yo le pongo los decimales probablemente ahí aparezca, ¿ya? Entonces solo para saber eso, como para estar seguro de eso. Entonces, ¿qué hice yo? Yo a mí me gustaría esto porque lo voy a pasar a R. Primero debería intentar consolidar esto. ¿Estamos? Si se dan cuenta, esto no está consolidado, ¿sí? Están en distintas tablas y hay algunas sumas y cosas por ahí que están conectadas entre distintas hojas de Excel. Entonces, para consolidar, primero quisiera tener quizá lo que sería, bueno, lo tengo acá, los ingresos, ¿sí? Entonces aquí copié y pegué los ingresos y le saqué el formato. Ingreso de trabajo 850, 1200, ya. En lo que son los gastos de vida, quisiera tener también los gastos de vida, ¿sí? Que ahí están todos, los copié, los pegué nomás y los puse ahí. En lo que sería en los otros gastos semestrales, los copié, los pegué y después los dividí en 3, ¿sí? Que eso nos podría servir o lo voy a necesitar para poder generar los mensuales, ¿ya? Entonces ya, si bien esto se ve, me permite mirar los valores así, esto para que yo pueda pasarlo a R, ¿sí? Es un cacho, o sea, igual yo podría decirle que lea esta hoja y lea desde aquí hasta aquí y ahí saque una tabla, después desde aquí hasta aquí saque otra tabla y después hasta aquí. De hecho, incluso podría aplicar algo muy parecido a un web scraping, pero un scraping sobre un Excel y que me lea las distintas tablas que llega a pillar, ¿estamos? Y que me separe por elemento, no por elemento, sino en una lista, que es un objeto medio complejo de R, en una lista lo que sería cada tabla, ¿sí? Después yo podría ir a recuperar cada tabla. Por ejemplo, yo hice un scrapping sobre un PDF, que hay ciertos organismos del Estado, no me acuerdo el nombre ahora, que estaba preocupado por ver los paltos, ¿sí? Dónde están concentrada la plantación de paltos, y bueno, en la región, en la quinta región, ¿sí? Pero ellos no te publican un Excel, te publican un PDF, ¿ya? Entonces yo quería ir a rescatar las tablas del PDF, y para eso lo que hago en el fondo es leer el PDF entero y rescatar todas las tablas, y después me voy a la tabla que yo quiero, que no la puedo encontrar de una manera muy programática, sino que le tuve que poner así como la tercera o cuarta tabla, algo así, y de ahí yo la saco, hago algunos formatos y la transformo en un formato bien cristiano, y hago un gráfico, ¿ya? Entonces, esto, si yo lo podría hacer así, yo ordenaría un poco esto. ¿Cómo lo ordenaría? Si se dan cuenta, todos cumplen con la estructura de tener artículo o importe. Entonces aquí ya tengo mínimo lo que serían dos variables, ¿sí? ¿Cuál es el artículo y cuál es el importe, en el fondo el valor? ¿Sí? Entonces yo, si bien podría copiar y pegar esto así, uno debajo de cada uno y borrar en el fondo lo que sería artículo e importe de las que vayan replicando, habría un problema, ¿sí? Y se lo voy a mostrar. Déjenme que voy a hacerlo acá, ¿ya? Entonces voy a copiar y pegar aquí. Ojalá que como que no miren la hoja que dice data para que no hagan trampa, pero quiero que entiendan la lógica. Voy a pegar esto acá y voy a pegar esto acá. Lo voy a pegar así con todo porque y con valores solamente. Ya, esto lo voy a borrar y le voy a pegar los que están acá. Ya, entonces borro artículo e importe de aquí y borro artículo e importe de acá. Usted me dice, bueno, yo ya tengo la data aquí y ojalá que respondan aquí, chiquillos, pero ¿qué problema ven acá de una estructuración de este tipo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando yo hago un gráfico, por ejemplo? E incluso si yo intentara graficar cosas en Excel con esto. ¿Qué problema creen que va a haber? ¿No va a haber ningún problema? ¿Va a estar todo bien? ¿Voy a poder graficar lo que yo quiera acá? Ya, bueno, como no contestan, Según yo no hay como una cosa.
Por ordenar las conjuntas, como que según yo falta una columna. O sea, no estoy segura. Pero según Ya. yo, De hecho, eso es. O sea, ya que hayáis tocado el tema de conjunto, es el punto. Pero si bien yo tengo artículo de importe, no tengo cómo diferenciar cuáles son ingresos, cuáles son gastos de vida mensuales o cuáles son gastos del semestre escolar. No tengo cómo diferenciarlo. O sea, usted me voy a decir, ¿cómo no lo voy a saber si yo veo aquí matrícula? Yo sé que es gasto del semestre escolar, y si veo servicios públicos, yo sé que es un gasto de vida, porque vi las tablas, ¿estamos? Pero el hecho de poder ver las tablas y saber eso es por la cantidad de datos nomás, es porque son pocos, ¿sí? Pero la casuística no tiene que determinar cómo trabajamos. Entonces, yo necesitaría definir acá qué es cada una de estas cosas. Y para eso es lo que hice acá, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, yo cuando agregué las tablas le puse si eran ingresos, gastos de vida o gastos escolares. ¿Estamos? Y esto también me sirve en el fondo porque si yo quisiera generar un gráfico dentro de lo que sería, Excel, por ejemplo, esto me va a ayudar. Por ejemplo, miren, voy a insertar una tabla dinámica. De hecho, voy a insertar al tiro un gráfico dinámico. No, mejor la tabla dinámica para que se vea. Ya, hoja de cálculo existente, ubicación, a ver si lo puedo poner la ubicación aquí mismo. Ya, aceptar. Ya, entonces en el fondo yo quisiera hacer la sumatoria, en el fondo, entre cada clasificación. Gasto de día escolar, ingreso, y le ponemos importe aquí, ya, suma de importe. Esto lo voy a editar así a la mala, que esto no debería hacerse así, pero se puede hacer. Ya, ahí lo dejo con un decimal para que no se vea tan feo. Y después le ponen insertar aquí gráfico dinámico. Ya. Y ahí podría tener algo un poquito parecido a lo que teníamos antes. ¿Sí? Y si yo quisiera filtrar esto, es decir, no, ¿sabéis qué? Ya quiero solamente que esté en los ingresos y los gastos escolares. ¿Estamos? A eso nos referimos con ese filtro. ¿Sí? O a esa variable que me permita a mí hacer la diferenciación. Y esto es algo súper importante en programación, o en lenguaje de programación, o en algo como R, porque es la única manera de que el R pueda entender sobre qué voy a hablar yo o qué voy a intentar modificar. ¿Estamos? Porque el R no conoce los datos, él no vio que esto venía de 3 hojas separadas. ¿Estamos? Entonces, por defecto, él no va a saber cómo diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que deberíamos hacer, que para mí es un paso necesario, ¿sí? Y bueno, eso. Voy a copiar esto, le voy a crear una copia, porque si no después me voy a generar conflicto cuando haga. Le voy a cambiar el nombre a esto, data con gráfico, no, data tabla, le voy a poner TD, tabla dinámica, ¿ya? Lo voy a guardar. Entonces, sí, lo primero que deberíamos hacer es poder importar estos datos a lo que sería, R. ¿Estamos? Ojalá que aquí hayan entendido. ¿Entendieron esta parte o les quedó alguna duda? creo que por ahora no. Aunque Yo entendí bien, profe. un poco. Ya. Ya. Solo entender que esto es un procedimiento típico de análisis de datos, o sea, es estructurar la data. Yo podría copiar y pegar solamente y meterla, pero después me voy a dar cuenta de que voy a tener que hacer una modificación igual después. De hecho, la vamos a hacer nosotros para que veamos cómo se hacen, pero uno podría saltarse este procedimiento en R y solamente ocupar el R para procesar, para graficar o cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, sigamos, porque quiero llegar a la parte de importar el dato. Entonces, fíjense que ya no voy a necesitar esto y voy a hacer un script nuevo. ¿Estamos? Entonces, voy a hacerlo un poco distinto para que sea más fácil esto. Miren, voy a hacer ejemplo 1. Esto lo voy a mover y copiar a una hoja nueva. ¿Sí? Nuevo libro, o sea, una hoja nuevo libro. Voy a eliminar esto.
¿ya? Y lo voy a guardar como ejemplo, ¿ya? Para que sea un poquito más fácil importarlo. Entonces, fíjense que aquí yo esto lo tengo en una carpeta que se llama Data Excel. Entonces voy a ir a esa carpeta y este es el archivo que creo que se llama ejemplo. Si yo aprieto encima, me dice Import Dataset. Aprieto ahí, ¿sí? Y me sale algo como esto, ¿sí? Me dice clasificación, carácter, artículo, carácter, importe, doble. ¿Ya? Entonces, ¿qué significan un poco estas cosas? Aquí me está mostrando la estructura de los datos, que en el fondo es la que yo tenía, ¿sí? Arriba me está mostrando cómo se van a importar, en qué formato. Carácter o string, en el fondo es cuando es texto. Y eso está bien, porque clasificación era puro texto y artículo era puro texto, ¿sí? Y aquí en importe me está diciendo que es un tipo de variable que se llama double, ¿sí? Double es un formato como enriquecido de número, dentro de R. También podría decir numeric y con eso no hay problema, ¿ya? Lo que pasa es que ahí lo que influye es qué tipo de número pueden guardarse ahí. Cuando dice algo así como integer, solo se pueden guardar enteros. Y los enteros, ¿cuáles son en el fondo? 1, 2, 3, 4, no decimales, por ejemplo. También se podría hablar de float, que ahí son los que tienen decimal. También se podría hablar de numeric y también se podría hablar de double. Double, si no me equivoco, incluye hasta lo que serían números irracionales que podrían estar ahí, ¿ya? Y eso va a influir un poco incluso no en el formato, pero en el peso de mi código, ¿sí? En cuánto demora en utilizar, en ejecutarse y cuánta RAM va utilizando también. Entonces, dice name ejemplo. ¿Por qué aquí sale el name? Porque yo puedo editar en el fondo cuál va a ser el nombre con que se va a guardar el elemento dentro de R, ¿sí? Default, yo podría en el fondo cambiar las hojas, ¿sí? Pero aquí siempre, por lo general, en la interfaz siempre hay problemas, ¿ya? Nunca lo leí bien esto. Rango, en el fondo el rango aquí no se está especificando nada, pero yo le podría dar un rango. Número máximo de filas, le podría poner skip, que me salte algunas filas que estén vacías, por ejemplo. En el caso de nosotros no habían filas vacías. NA es poner en el fondo estos valores vacíos. ¿Cuál es el vacío dentro del archivo? A veces usted puede decir, pero bueno, si los vacíos son vacíos, pues en donde no hay nada. No siempre es así. En algunas, no sé, encuestas, por ejemplo, el vacío es 9, puro 9. Estamos, o sea, 5 9. ¿Ya? Entonces, eso podría cambiar y yo le puedo especificar aquí cuál es la unidad que representa vacío. Y dice first row as a names, es primera columna como nombre, y después dice Open Data Viewer, que en el fondo es esto que me lo muestre después cuando esté como el archivo, ¿ya? Y si se fijan, acá me genera el código, ¿estamos? Y este código yo lo voy a copiar con esto que debería ser acá, pero lo voy a hacer igual aquí con copy por si acaso, porque no estoy seguro si funciona bien eso, ¿ya? Entonces, update me sirve por en el fondo para hacer algún cambio, para cambiar en el fondo la carpeta, pero no vamos a cambiar eso y le ponemos importar, ¿sí? Y esto es lo que le decía del view, que se me genera aquí un view que está todo lo que sería el archivo o el elemento, ¿ya? Yo copié el texto, así que lo voy a pegar acá, copié ese texto que era el código, ¿sí? Que es esto que se genera acá, ¿sí? Si se dan cuenta, generó toda la ruta de mi unidad, 2020-2021 docencia, 2021 introducción al estudio, Diapo Sharingan, Data Excel ejemplo, ya. Pero aquí hay una cosa. Yo estoy en un proyecto, ¿sí? En un proyecto. Y este proyecto me permite a mí engancharme de una carpeta, que esa carpeta sea como la carpeta como por defecto. ¿Estamos? Ya. Entonces, considerando eso, yo sé que estoy dentro de la carpeta Diapo Sharingan. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el project, y porque además si yo aprieto aquí en este cuadradito, me lleva a esa carpeta, que es la que está acá. ¿Estamos? Igual una diferencia que tiene con Windows, cuando uno quiere poner carpeta, es cómo se estructura la ruta. Fíjense que aquí la ruta está, esto sería siempre me confundo, pero esto creo que es un slash o un backslash. A ver, back, es que si pongo slash me va a salir
el gallo que toca Rocco, ¿no? Esto sería un slash. ¿Estamos? Este es un slash, pero normalmente cuando uno copia ruta en Windows está con backslash. Entonces, ¿a qué me refiero? Fíjese que aquí yo tengo una ruta, que es la misma ruta de hecho, y le voy a poner aquí copiar. La voy a pegar acá. Fíjense que los slash están para el otro lado. ¿Estamos? Están en backslash, no en slash. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes copien y peguen una ruta, tienen que darse cuenta de eso, que eso genera muchas fuentes de error. De hecho, por eso uno intenta no trabajar como con la ruta ni enseñarle la ruta, sino a trabajar con el project. ¿Por qué? Porque es más fácil con el project. ¿Estamos? No está ese problema. Entonces, ¿cómo eliminamos ese problema? Es que yo ya sé que esto está anidado a la carpeta en donde tengo yo lo que sería el project. Entonces, podría borrar todo esto. ¿Sí? Y solo decirle que entra a la carpeta Data Excel y ejemplo XLSX. Si llegan a tener problemas y no les lee el archivo, tomen el archivo y pónganlo en la misma carpeta donde está el project, para que no tengan atado como por lecera. ¿Ya? Entonces, miren, lo voy a correr de nuevo esto yo. Ahí creo que tenía que borrar esa. Y ahí lo leyó de nuevo. ¿Estamos? Y se dan cuenta, el objeto ejemplo es lo mismo. Acuérdense que si yo ejecuto otra cosa con el mismo nombre, por ejemplo, voy a poner ejemplo y le pongo 1. Lo que hace el lenguaje de programación aquí, que esto igual lo nombré en la primera clase, pero no sé si se acuerdan, lo que hace el lenguaje de programación es sobreescribir el elemento, en el sentido de que si hay algo que se llama ejemplo, va a sobreescribirlo por lo que está acá. Entonces, corramos esto. Fíjense que ahora ejemplo es un 1 nomás. Y si yo después corro de nuevo esto, ejemplo ahora tiene 21 observaciones y 3 variables. ¿Estamos? Considerar también que para ejecutar este comando readExil se tiene que cargar la librería readxl, que por defecto sale en el código. ¿Ya? Y el view, acuérdense que el view, la primera letra va con mayúscula porque está así hecho el comando. Y me permite en el fondo ver esto que está acá, que es una visualización de los datos, que es una cosa muy típica que a la gente le gusta. ¿Estamos? Uno aquí se tiene que un poquito como desacostumbrar de eso. ¿Sí? Es porque acá uno está en un entorno en donde no siempre puede mirar los datos. ¿Sí? O sea, te podría decir, oye, pero en Excel yo siempre los puedo mirar. Pero ¿de qué te sirve mirar en el fondo 1.000.000 de filas? No sirve nada, o si en el fondo no podéis ver 1.000.000 de cosas a la vez. ¿Sí? Aquí cuando son 20 datos podéis verlo, o 21, pero cuando son 1.000.000 ya no podéis mirar, en el fondo lo que veis son muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Yo no puedo hacer algo sobre eso. Entonces, para empezar, dejar de tener ese vicio de querer mirar los datitos, ¿ya? Esto, por ejemplo, si yo lo quisiera hacer en el cloud, el Studio Cloud, no me acuerdo la dirección, aquí está, estamos, aquí en el fondo tengo los proyectos, el último que ocupé era este, ¿sí? La lógica es muy parecida, ¿sí? Pero aquí la diferencia es que yo necesariamente tengo que subir el archivo al cloud, pues, ¿sí? Por defecto no se conecta, se podría conectar a mi computador, pero no de una manera muy simple, ¿sí? Así como para poder rescatar las cosas de mi carpeta de manera directa. Entonces primero le ponemos upload, voy a ir browse, no, me equivoqué aquí, cancelar, seleccionar archivo, y le voy a poner el archivo ejemplo, ¿sí? Ok. Ya, aquí se subió aquí el archivo ejemplo, aprieto lo mismo, import dataset. Aquí me está diciendo, para importarlo necesitáis estos paquetes, los quería instalar, le pongo que sí, porque obviamente yo no los tenía. En la versión que yo tengo dentro de mi computador, yo tengo los paquetes instalados, entonces por eso no me los pidió. Dejen que se instale. Denme un segundo para que se instale. Ahí se está instalando. Ya, y ahí me mostró lo que serían los datos, el nombre, lo mismo que teníamos antes. Le ponemos import,
Voy a copiarlo desde aquí, a ver, import. Voy a abrir un script nuevo y voy a pegarlo, ¿ya? Y aquí quedó incluso más corta la ruta, ¿por qué? Porque el archivo está ahí mismo, en la misma carpeta que sería la carpeta project, ¿sí? Eso, les tinca si hacemos una pausa, chicos, de unos 10 minutos y volvemos. Sí. Ya. Sí, profe. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me comentan nomás, ¿ya?
Ya. Volvamos. Se me olvidó dejar de grabar. Así va a quedar ahí como media hora de contenido. O sea, no media hora, 10 minutos de contenido innecesario. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La gracia es que vamos a replicar un poco lo que había en ese documento que vimos, ¿sí? Entonces, para eso, dos cosas. Si bien yo podría editar al tiro lo que sería ese documento de Markdown, ¿sí? Es bueno que quizás primero tengamos claro qué vamos a sacar de los datos que vamos a mostrar, cuál es la información que queremos mostrar, y después hacer el Markdown, ¿sí? A veces se puede hacer como de manera como continua al tiro, pero yo creo que como ejercicio es mejor empezarlo primero por el código, ¿ya? Entonces, para eso, yo aquí tengo un código que se llama script informe 01, en donde dice hartas cosas sobre el archivo, ¿ya? Entonces, primero, cargar siempre estas librerías que se llaman tidyverse. O sea, la librería tidyverse, ¿por qué? Porque esta es la que compila muchas librerías, ¿estamos? Entonces, la cargo, ¿sí? No me aparece ningún mensaje porque ya está. Cargo el readxl porque... Simplemente porque yo sé que lo voy a utilizar. ¿Y por qué lo voy a utilizar? Es porque voy a leer este archivo que necesita ser leído a través de él, que es lo que teníamos acá. ¿Estamos? De hecho, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí esto porque... No, voy a cambiar esto nomás solamente, porque le cambiamos el nombre. ¿Sí? Y de hecho le cambié también en el fondo la hoja que se lee, así que lo voy a dejar acá. Ya, pero le voy a llamar de la misma manera, si no va a ser un cacho de mí. No. Pongamos el ejemplo nomás para poder compartírselo mejor. Ya, ejemplo. ¿Sí? Pero le voy a poner ejemplo 01 para poder manejarme mejor. Entonces, cargo los dos paquetes que voy a utilizar. Esto podría ser que no lo sepa al principio, entonces los cargo después, pero no se compliquen con eso. Entonces, leo todo este código, le voy a poner run aquí, ¿sí? Y tengo el archivo que se llama ejemplo 1 acá, que es el que teníamos antes que se llama ejemplo, ¿sí? Que de hecho sigue estando, no lo he borrado, está ahí como elemento. ¿Ya? Entonces lo que primero quisiera yo replicar es esto que tengo acá, este agregado que hice entre cada uno de los distintos ítems, ¿sí? En el fondo los gastos de vida, gastos escolares e ingresos. Y para eso lo que se ocupa es hacer un group by, ¿estamos? Que es decirle, oye, ¿cuál es la variable de agrupamiento y cuál es la métrica que yo voy a calcular? ¿Ya? Entonces, partamos por eso. Voy a generar un elemento que se va a llamar agregado, en donde le voy a aplicar todas estas cosas que están a la derecha, ¿sí? Acuérdense, operador de asignación, todo lo que está a la derecha se asigna a la izquierda. Esto es lo evidente para hacerlo después, ¿sí? Para mostrárselo después. Entonces, voy a tomarlo, el elemento que tengo antes, que yo cuando hice primera este script le llamé data Excel, pero le voy a llamar ejemplo 01, que es como se llama aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, a ver, cuando yo ya escribo parte de esto, me dice, oye, ya tenéis generado un elemento que se llama ejemplo y un ejemplo 01. ¿Cuál vais a ocupar? Le pongo 01, ¿sí? Eso se llama una opción de autocompletar, ¿ya? Y en la parte de lo que sería del agrupamiento, en la parte del agrupamiento, tengo que especificar el código que se llama group by, ¿sí? Que está acá, y yo se lo voy a mostrar igual. Déjenme mostrarle. Déjenme mostrarle como ese cheat sheet que hablamos la vez pasada, ¿ya? Si se dan cuenta, este es un poco más antiguo, hay unos más nuevos, pero el group by lo que hace es group data. Dice group data into rows with the same value of species. Aquí en el fondo está diciendo que es por especie, pero es muy parecido a ejecutar la función sumar sí. Cuando hago un sumar sí, en el fondo sumo bajo una condición y la condición viene dada por una columna que cumple algún requisito, o cuando hago en el fondo la tabla dinámica. ¿Estamos? Entonces aquí yo le estoy diciendo, oye, voy a agrupar por clasificación. ¿Y qué es clasificación? En el fondo si son ingresos, gastos de vida o gastos escolares. ¿Ya?
Y después lo que vamos a hacer es el summarize, que summarize es lo que se utiliza para yo poder ejecutar el cálculo. ¿Estamos? Entonces, summarize, suma, sum, importa. ¿Ya? Aquí, ¿qué le estoy diciendo yo? Que hago una suma de los importes. ¿Estamos? Y que a esto le llame suma. Por eso está ese igual. ¿Se acuerdan de este operador que era de asignación? Aquí está ejecutado dentro de la función summarize, que entiende que ahí lo que yo estoy haciendo es ponerle el nombre a la variable. ¿Estamos? Entonces, corremos todo esto. Y me generó un elemento que se llama agregado. Lo voy a mirar. Dice gasto de vida 920, gasto escolar en 1968 y ingreso 2460. Que eso era lo que queríamos lograr. Replicar como esa tabla. ¿Ya? Pero hay una cosa que yo voy a hacer al tiro, que es redondear. ¿Sí? ¿Y por qué voy a hacer esto de redondear? Porque después cuando yo grafique me puede generar algunos problemas. ¿Ya? Entonces voy a redondear. ¿Y cómo hago eso? Para modificar columnas dentro de R, lo que se utiliza es la función mutate, ¿sí? Y esta función, bueno, déjenme mostrarles de nuevo el chitchet, sería el player. Aquí no lo tengo, déjenme ver si tengo el más nuevo. Dplayer, el crano. A ver si está aquí en el crano, ¿no? No. Introduction to dplayer. Tampoco lo tiene, ¿no? Ah, era documentation, aquí creo que está. Ya. Aquí, ya, aquí está. Ya, entonces ahí está la versión más nueva de esto. Entonces, si se fijan acá, bueno, ese summarize que ocupamos, dice apply summary function to column to create a new table of summary statistics. En el fondo es aplicar funciones dice summary functions, que no necesariamente tienen que ser sumatorias, puede ser otras cosas, pero sí de agregación, a eso se refiere, ¿sí? Y toma vectores y retorna valores. Ya, y ahí lo hicimos en summarize, nosotros aplicándole una suma a los valores. Para agrupar casos, en el fondo se hace con el group by, que eso también se lo expliqué. Y lo que vamos a hacer ahora es modificar, que sería, aquí sale, dice, make new variables, ¿sí? Apply vectorized function to columns. En el fondo, aplicar funciones vectorizadas a columnas, ¿ya? Pero aquí hay que tener claro que yo, cuando estoy haciendo, bueno, si yo quiero generar una nueva columna, puedo querer hacerlo, pero acá lo que estamos haciendo es decir, oye, ¿sabéis lo que está en una columna? Necesito que no generes algo nuevo, sino que lo edites. Y lo que se hace en el fondo es aplicar la función, que sería redondear la columna suma a 2 decimales, ¿sí? Pero llamándole de la misma manera como estaba antes, ¿sí? Entonces lo que hace es como sobreescribir la columna, ¿sí? No agrega una nueva, sino que sobreescribe la que ya está. Entonces, fíjense que hago eso y no me genera ninguna diferencia en el número, pero después en el gráfico va a estar la diferencia. Para poder graficar esta tabla, yo puedo ocupar una función que se llama cable, que en el fondo que viene de Canit, del paquete Canit, que esta es otra manera de yo llamar funciones sin haber cargado el paquete, ¿sí? En el fondo, yo lo que hago es poner el nombre del paquete, 2 puntos, y llamo la función. ¿Estamos? Esto podría ser así nomás, pero miren lo que pasa. Me dice que no encuentra la función canit, y para eso yo debería cargar en el fondo aquí el paquete que se llama canit. O sea, que no encuentra la función canit. Y ahora lo corremos y nos genera tabla, ¿ya? Entonces, mejor para hacerlo de una manera como les estaba enseñando antes, voy a dejar esto arriba, ¿ya? Y aquí le voy a poner paquete
para análisis de datos. Este sería un paquete para importar Excel. Y aquí es el paquete para tablas. ¿Ya? Y este paquete sirve harto cuando uno quiere que las tablas aparezcan en el R Markdown. Ya, entonces generamos eso. Y lo primero es que nosotros intentemos graficar, ¿sí? Y para graficar, lo que se hace en el fondo es utilizar una librería ggplot, que igual hablamos de eso la clase pasada. Pero les quisiera explicar un poco la lógica. La lógica de ggplot es como muy orientada así casi como la pintura un poco, ¿sí? Por lo general cuando se pinta o cuando te enseñan a pintar por capa, ¿sí? En el sentido que primero se hace como la capa del fondo, después la capa de lo que está un poquito como entre medio, después lo que viene como al final, ¿sí? Que serían, no sé, las personas, los autos, qué sé yo, lo que estén pintando. Entonces, ggplot te pide que tú vayas haciendo esto como por capa, ¿sí? Entonces, lo primero que incluye la capa es en el fondo graficar o determinar en el fondo el set de datos y las coordenadas, ¿sí? Que sería algo como esto que está acá. Déjenme hacerlo como enter aquí. Entonces, Data Excel 01 ya no es Data Excel 01 porque le cambiamos el nombre, ahora se llama Ejemplo 01. Aquí lo que dice data es igual a esto, es distinta a la funcionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que yo estoy diciendo, el set de datos que estoy ocupando es este, ¿sí? Que es algo propio de ggplot que al principio te pide que tú especifiques la data. ¿Ya? Y a es, en el fondo, si se dan cuenta, dice x igual a algo y y es igual a algo. Estoy en el fondo especificando los ejes del gráfico, ¿sí? Entonces, miren, voy a correr esto, ¿sí? Y voy a poner en el fondo P. Y si se dan cuenta, esto se generó. Se generó en el fondo importe y gasto vida, gastos escolares. Se generan los ejes, ¿sí? Entonces, ahora viene la otra parte, agregar la otra capa. ¿Y cuál sería la capa? La capa que tiene los gráficos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Aquí hay una cosa muy particular en ggplot, que las capas o los elementos que voy agregando yo los puedo ir sumando. Entonces, por eso tiene este signo más acá, ¿sí? Que es una cosa de cómo está estructurado ggplot por este pensamiento en términos de capa. Entonces, ¿qué especifico yo después? Especifico en el fondo que voy a agregar un set de barras, ¿sí? Y con una particularidad que es identity, que es como la opción para que se genere, ¿ya? Entonces miren lo que pasa ahora. Ahí se generó el gráfico de barra, ¿estamos? Y tengo, de hecho, lo mismo que teníamos en Excel, cuando hicimos en el fondo este gráfico dinámico de acá, ¿sí? Que hicimos la sumatoria, tenemos lo mismo, ¿ya? Si bien no tiene lo mismo en el sentido de tener esto o esto de acá, yo podría especificar título o ese tipo de cosas. Y miren, si yo quisiera esto y dijera, hoy ¿sabéis que esto yo quiero darle vuelta? Lo único que tienen que hacer en el fondo es editar lo que habíamos hecho antes, este gráfico que le llamamos P, y agregarle una cosa que se llama el core flip, que en el fondo es para la barra horizontal, ¿sí? Que se pone en horizontal. Ya, si yo quisiera agregarle algún tipo de como formato, ¿sí? Yo podría agregarle lo que sería fill, que es un comando dentro de lo que sería ya del gráfico, ¿sí? Que es el relleno, y le pongo que sea un relleno steel blue, que es un tipo de azul, ¿sí? Yo este nombre de steel blue podría ponerle black, green, yellow, red, probablemente todos los nombres típicos de colores, o si no, incluso el código del color. No sé si han buscado alguna vez colores por código, que es un poquito más complejo, pero también se podría utilizar, ¿ya? Y además le voy a agregar un theme que se llama, que es minimal, ¿sí? Hay varios themes en lo que sería en ggplot. Por ejemplo, miren. Aquí yo hice una búsqueda o sea, en Google de themes ggplot, de temas en ggplot. ¿Estamos? Entonces me aparece ahí en el fondo el theme gray, no sé cómo se especificará la pronunciación de eso, BW, Line Raw, Light, Dark, Minimal, Classic, Void, Test, ¿ya?
Y de hecho aparecen los ejemplos acá. Pues. Por ejemplo, el Team Gray es este, el BW es ese, el Line Draw es este, el Light es este, el Dark es ese, Minimal es este, Classic, por ejemplo, borra toda la línea del medio y deja solo esa. Void, en el fondo es vacío. ¿Sí? Y aquí te lo muestra en formato cuando uno tiene varios gráficos dentro del mismo. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner el minimal. Entonces veamos qué aparece. Corremos lo mismo. Recuerden que, bueno, le cambié el nombre. Entonces ya no se llama DataS, se llama ejemplo 01. ¿Sí? Voy a darle espacio a estas cosas para que como que se vean ordenados. ¿Ya? Y acuérdense que si estoy editando un elemento que ya existe en R con el mismo nombre, lo que va a hacer es sobreescribirlo, ¿ya? Entonces, lo sobreescribimos y queda así. ¿Estamos? Y entonces ahí tenemos algo un poco quizás más bonito, no sé. ¿Ya? Pero yo podría hacer que el gráfico ya no hiciera esta función que está haciendo acá, miren. Si se dan cuenta, este gráfico, de una u otra manera, me está haciendo una sumatoria de cada cosa, porque dentro de ejemplo 01, yo en ninguna parte tengo estos valores que aparecen aquí. Yo tengo solo 850, 1200, 400. Pero de manera automática él entiende que, quiero graficar estas cosas, entonces estos son las sumas de cada uno. ¿Sí? Que algo que también lo haría Excel, yo creo. ¿Sí? Entonces, eso. Pero yo podría esto trabajarlo sobre lo que serían lo que sería ese agregado que hicimos, esta tabla muy chiquitita que hicimos, que tiene estos valores, ¿ya? Operar sobre eso, ¿sí? Entonces, fíjense acá, en el fondo sigo generando este Steve Blue, pero ahora le quiero agregar lo que sería, cuando uno le pone en Excel lo que sería la etiqueta de datos, ¿sí? Y acá hay una cosa particular de R. Como esto es en capa, ¿sí? Está la capa de los gráficos, ¿sí? Y yo puedo agregar gráficos sobre gráficos sobre gráficos sobre gráficos, puedo agregar mucho, ¿sí? Pero esto de lo que sería de la etiqueta de datos, que es una cosa muy simple como en es muy simple en Excel porque uno pone una opción, para los que lo hacen. Acá lo que uno tiene que hacer para poder etiquetar el dato, tiene que agregar un gráfico, pero de texto que se le llama, ¿sí? Que en el fondo yo podría, en vez de decir, oye, grafícame en el fondo estas barras, grafícame el texto, grafícame el dato aquí. Podría representar de esa manera. Cuando uno quiere como llamar la atención sobre algún valor, uno podría eliminar las barras y solo graficar el texto. Que en Excel lo que tendría que hacerse en el fondo es hacer un gráfico, después borrar los colores y dejar solo la etiqueta de datos. ¿Sí? Que eso también se puede hacer. Pero aquí en R no podría solo graficar texto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la agregamos en el fondo el texto? Le ponemos que el label, en el fondo, el texto que va a salir va a ser suma. Y que la suma, cuando teníamos agregados, eran estos valores, 920, 1268 y 2460. ¿Ya? Vertical, just lo que hace en el fondo es hacer un ajuste vertical. ¿Sí? En el fondo es dónde va a estar este dato, dónde se va a escribir. ¿Sí? Y aquí le está poniendo 1.6. Yo podría editar eso dependiendo de querer cambiarle lo que sería la posición al texto. ¿Sí? Lo voy a intentar hacer. White, en el fondo el color del texto, ¿sí? Y size, el tamaño del texto. ¿Ya? Entonces, corramos esto. Y aparecen los valores. Si se fijan acá, yo podría ponerle aquí, no sé, ponerle 1. ¿Se dan cuenta? Subió. Ya, eso está en esa posición como para que se viera mejor. Y bueno, y lo que hace también este ajuste vertical es que no te está graficando en dónde está el punto, te está graficando más abajo porque tú la funcionalidad que le estáis dando es para representar el dato, ¿sí? En el fondo no significa que el 920 esté aquí, sino que está en la punta de esto, ¿estamos?
fondo, si lo vemos más grande, el 920 está en la punta de lo que sería la columna, no aquí en donde está el 920. ¿Estamos? Bueno, y por eso mismo le puse, hice lo de redondear. Por eso le puse el redondeo a 2. ¿Por qué? Porque si no esto me saldría como un número periódico, me saldría todos los 3 para los lados, o sea, o varios 3. ¿Ya? Y el size, uno le podría cambiar el size para cambiarle el tamaño. De hecho, el white también se lo podríamos cambiar como color, no sé, pues le ponemos black. ¿Ya? O por si en un momento no nos gusta que se note y cambia el color. ¿Ya? Y aquí también es otra manera de mostrar esto. Está relacionado, no sé, si lo quisieran poner así como en blanco. ¿Ya? Esto igual no se puede hacer con el set de datos normal. Y se lo voy a mostrar al tiro porque. Porque si aquí yo pongo, en data pongo ejemplo 01, ¿sí? Y dejo clasificación y suma, que es lo normal, y lo gráfico. Bueno, suma no es algo que está dentro de eso, se llamaba importe. ¿Sí? Acuérdense que dentro de ejemplo 1 la columna suma no existe. Existe solo en agregado. ¿Ya? Por eso me tiró el error. Entonces, importe. Fíjense lo que pasa. Y esto, ¿por qué pasa? Es porque aquí está cada una de las cuentas que fue agregada. ¿Sí? Cada uno de los ítems que fue agregado es lo que me está mostrando esto. ¿Estamos? Entonces, por eso genera eso que no se puede hacer como de manera directa. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, replicar gráfico Excel. Entonces, si se dan cuenta, hay una cosa particular que tiene este gráfico de acá, que aquí tiene la totalidad de entrada y la totalidad de ingresos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer necesariamente una modificación a las variables para que se genere un gráfico más parecido. ¿Sí? Porque yo quisiera hacer la comparatoria entre todas las entradas y todas las salidas de dinero. No solamente las que son como de una categoría u otra. ¿Ya? Y para eso tenemos que hacer una modificación del set de datos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ejemplo aquí, yo quisiera que esto se siga clasificando como ingreso, pero ahora todos estos que están en gastos de vida o escolares, todos sean gastos. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer en el fondo es generar una variable nueva. ¿Cómo se hacía generar una variable nueva? Con mutate. ¿Sí? Entonces, le llamamos reclasificación. ¿Y qué va a hacer reclasificación? Y esto está generado a través de lo que sería un if-else. Estamos con una función C en Excel que sería así: clasificación es igual a gasto de vida, entonces un gasto, o sí, clasificación es igual a gastos escolares, es un gasto también. Y en cualquiera de los otros casos es un ingreso. ¿Sí? Que esa es la lógica. ¿Ya? Entonces, generamos esto, ya no le voy a llamar data Excel, le voy a poner ejemplo 02. ¿Sí? Bueno, está ejecutando cosas sobre data Excel, que no lo tengo aquí, que es ejemplo 01, aquí le llamé. Y miren lo que pasa ahora. ¿Sí? Ingreso, ingreso, ingreso. Antes se llamaba ingresos, ahora le puse solo ingreso. ¿Sí? Y ahora todos los de abajo son gastos. ¿Estamos? Entonces, generemos el mismo gráfico, pero ahora utilizando esto que generamos nuevo aquí, ejemplo 02, ¿sí? Y lo que sería en el fondo X, que es reclasificación, y Y, que es importe. ¿Ya? Ya no estamos utilizando la variable clasificación, sino reclasificación. ¿Ya? Lo guardo, porque siempre me hago guardar los archivos cuando los voy viendo, y lo generamos. Y ahora tenemos como el mismo gráfico que teníamos antes. ¿Sí? Que en el fondo es la comparativa entre ingreso y gasto. ¿Ya? Bueno, y si lo queremos como dar vuelta, lo ponemos ahí el core flip. ¿Ya? Y aquí tengo que cambiarle de nuevo el nombre, ejemplo 2. ¿Sí? Y esto es para generar en el fondo lo que sería el dato aquí dentro del gráfico. ¿Estamos? Tuve que en el fondo hacer, generar
lo mismo que hice con clasificación, cuando hice agregados, cuando hice estos agregados, ¿sí? Pero generarlo ahora solo sobre gastos e ingresos. Para poder generar en el fondo ese texto que me permita a mí poner el dato en el gráfico. ¿Ya? Y lo último que les quería mostrar de esto era que hay algunos gráficos que son como súper lindos en R. Bueno, también cuando uno lo hace en Excel. Pero en Excel es como un tanto complejo hacerlo, que son los gráficos como de waterfalls, ¿sí? Que son estos de cascada. ¿Estamos? Entonces, aquí hay una forma súper simple de hacerlo en gráfico de cascada. Se puede hacer de una manera un poco más compleja utilizando la librería ggplot, pero hay una manera súper simple de hacerlo con una librería que se llama cascada, que es para generar gráficos de cascada. Entonces aquí yo agrego la librería, si se dan cuenta, no es necesario que yo agregue la librería al principio, es lo que les comenté que la puedo agregar al final, pero igual la voy a correr hacia arriba esta. ¿Ya? Le voy a poner gráfico cascada. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar al tiro cuáles son los cascadas. ¿Sí? Dejo hasta aquí, le dejo el install packages por si quieren instalarlo. Acuérdense que tienen que sacarle el comentario. ¿Ya? Y hasta aquí le pongo paquete para gráficos de cascada. ¿Ya? Entonces, voy a darle un enter aquí para que sea. Primero, ¿qué hice yo? Primero generé un subset que en el fondo es, esto lo voy a hacer solo por ingreso y los gastos creo escolares. ¿Estamos? Porque si fueran todos me generaría un gráfico gigante. Entonces, generé un subset de los datos, que aquí de hecho lo hice como con una manera sin ocupar el operador pipe. Déjenme que lo voy a hacer de la otra manera. Llamaría ejemplo 01, podría ser. Lo voy a hacer sobre el ejemplo 02, ya que tenía como todos los datos. Entonces, ejemplo 02, le voy a hacer un subset que está relacionado solo con los ingresos y voy a dejar solo las columnas de artículos e importe. Miren lo que pasa acá. Lo escribí con minúsculas. Ahí sí. Entonces, data waterfall, ¿qué ocurre aquí? Que se generan en el fondo los ingresos que habían y los importes relacionados con eso. ¿Ya? Entonces, para graficar esto, en el fondo se ocupa el set de datos que tengo porque me pide necesariamente que tenga un set de datos que tienen nombres y lo que sería y valores. Me pide necesariamente este tipo de librería que sea así. Entonces, fíjense que yo hago el gráfico. Bueno, no se hizo porque no he iniciado la librería. La inicio. Ahí sí. Acuérdense cuando dice que no se puede encontrar las funciones porque no he llamado la librería. La llamé ahora. ¿Sí? Generamos eso y generamos el gráfico. Fíjense que se genera este gráfico que igual es como encachado, de que en el fondo tengo los distintos tipos de ingresos y la totalidad de ellos. En el fondo ingreso de trabajo, ayuda financiera, mamá y papá y otro. ¿Sí? Aquí se ve que en el fondo la pega de esta persona y lo que sería la ayuda financiera son los componentes más relevantes para sus ingresos. ¿Sí? Y hacemos algo parecido con lo que sería para los gastos escolares. ¿Sí? Aquí igual le puse el redondear porque aquí es donde está el valor que tiene el periódico. ¿Sí? Hacemos eso. Tenemos en el fondo los datos. ¿Sí? Y graficamos. ¿Ya? Le hacemos un zoom y se dan cuenta que en el fondo uno podría decir, bueno, ¿cuál es el gasto más relevante escolar? Es la matrícula. ¿Sí? Más o menos los libros y lo que sería el gasto laboratorio. ¿Ya? Pero este es un gráfico como súper encachado y que igual en Excel cuesta mucho, mucho, mucho hacerlo. ¿Ya? Yo les voy a mandar ahora el código
les voy a mandar todo lo que tengo. Ah, pero bueno, la parte más importante, sorry. Esto ya no lo necesito porque está dentro del código. No les puedo mandar el archivo. Lo voy a subir. Pero lo más importante ahora es poder llevar esto como a un documento, ¿sí? Para poder convertirlo en un informe. Entonces, yo tengo un archivo preparado en Markdown, ¿sí? Que en el fondo le puse como título informe de ingresos y gastos, Sebastián Egaña, la fecha, y le puse un HTML document como salida. ¿Ya? Puse las librerías al comienzo, que son, si no me equivoco, las mismas que tengo acá. De hecho, no son todas, me falta una. Las voy a poner aquí. ¿Estamos? Bueno, voy a poner todo lo que tengo escrito. ¿Ya? Y voy a ir poniendo los comandos que yo quiero para mostrar lo que yo necesito. Entonces, primero yo generé esto que se llama ejemplo 1, ¿sí? Que aquí le llamé datax01, pero da lo mismo, ¿sí? Y después yo generé algo sobre esto mismo que se llamó ejemplo 02. ¿Estamos? Y eso los voy a copiar y los voy a pegar arriba. ¿Estamos? Para que se ejecuten al tiro. ¿Sí? No tiene por qué seguir la misma continuidad de mi código. ¿Estamos? Piensen que este código de acá es independiente del otro. Entonces, ya, se ejecutan esas dos cosas. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo importo los datos y aquí es donde genero esa variable nueva que se llamó reclasificación. Cuando dejé solo ingreso y gasto. ¿Ya? Entonces, ¿qué me gustaría graficar a mí? Por ejemplo, panorama general de ingresos y gastos, se expresa a continuación el total de cada ítem. ¿Ya? Entonces aquí esto yo le llamé ejemplo 01, ¿sí? Clasificación, total importe, y eso está bien. Ya no necesito poner este canito adelante, sino que llamo solo la función para que se muestre la tabla. Lo que genera la siguiente diferencia entre gasto e ingreso, ¿sí? Y acuérdense que generé en el fondo esa reclasificación, ejemplo 02. Que esto está dentro de aquí cuando ya hicimos el punto de acá, cuando mostramos este gráfico. ¿Sí? Cuando teníamos solo ingreso y gasto. ¿Sí? Y aquí le pongo que va a 0,2, eso está igual, está bien. Y eso también está bien. Como caso particular, vemos la distribución de los ingresos. Y aquí le pongo lo que era ese waterfall que le llamé, que es el de cascada, pero sobre ejemplo 0,2. ¿Sí? De hecho, voy a copiar el código que tenía acá mejor porque lo cambié, que era este. Y se dan cuenta, el gráfico 01 toma este mismo código, no tengo para qué editarlo, que está bien ahí. ¿Ya? Y esto mismo de acá, que fue lo que edité, lo voy a pegar acá. ¿Ya? Y eso sería más o menos lo que hice. Corramos el documento. Si se dan cuenta, no puse todo porque fueron cosas que a veces fueron para probar, para poner texto, Y fíjense qué ocurre. Se genera el informe, tengo en el fondo lo que he escrito, panorama general, pongo aquí en el fondo la tabla, ¿sí? Este es como el brillo que tiene esta función cable para hacer tablas, porque si yo solo pusiera lo que sale, esto no se vería tan bonito, esto está en un formato igual un poco más, mucho más decente que un código, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tengo en el fondo esto que hice cuando generé el gráfico hacia el ladito, ¿sí? Y aquí tengo los waterfalls que les mostré al final, ¿sí? S y S, ¿sí? Y esto fácilmente para mí es una reproducción de un informe que yo podría rellenar, comentar. Por lo general uno abajo debería ponerle, aquí observamos que la distribución de gastos está muy concentrada aquí, que los ingresos están concentrados acá, y cosas por el estilo, y comenta esto, ¿ya? Entonces, ¿qué esperaría uno desde su trabajo final, considerando que la gente que está aquí es como la única que se queda? Ojalá que no sea lo otro, no sé, veamos qué pasa con los demás. Pero ¿qué esperaría yo para la próxima semana? Que ustedes tengan en mente más o menos con qué van a trabajar y qué informe van a hacer. Y trabajamos uno a uno, ¿sí? Igual ahí va a tener como un testaferro un poco, porque Natalia, que trabaja conmigo en el informe financiero, le va a pedir a ella que llegue como preguntarme cosas, ¿sí? O sea, como para que sepa la Natalia, pero las demás también, ¿sí? Y los demás también. Entonces, lleguen con algo y trabajamos en conjunto. Yo sé que todo esto les va a sonar a chino cuando empiecen a mirarlo y todo, pero tranquilidad, ¿sí? La gracia es que su informe lo trabajemos en conjunto, ¿sí? Tampoco no se pongan tan creativos con lo que quieren informar o lo que quieren hacer, no se vuelvan locos, ¿sí? Pero si se dan cuenta que para hacer un informe
más o menos, no se necesita tanto código, no hay que saber tanto, ¿sí? Yo los voy a ayudar dependiendo del origen de los datos que quieran trabajar. Entonces, vean esta clase, vean los códigos, intenten correrlo, no deberían tener problemas si es que las carpetas están donde están y los archivos están donde tienen que estar. ¿Estamos? O sea, preocuparse que el archivo que yo vaya a leer esté en la carpeta que aparece como acá, por ejemplo, ¿sí? O sea, mejor lo pegan en la misma carpeta en donde está el proyecto y borran esto, ¿sí? ¿Estamos? Borran eso de Data Excel, yo lo tengo en otra carpeta, no tienen para qué hacerlo así ustedes. Si no, vayan directo a donde está y le ponen importar. Les va a copiar toda la ruta y lo dejan con toda la ruta nomás, ¿sí? Se puede importar así en R. Y ya teniendo en el fondo lo que sería el set de datos adentro, ya todo lo que está aquí debería correr. Problemas que pueden tener están relacionados a la instalación de paquetes, ¿sí? Pero cuando yo abro este informe 01 y no tengo instalados los paquetes, me va a salir un aviso acá. Me va a decir, oye, no tenía instalados estos paquetes, ¿los quería instalar? Ustedes le ponen install, si lo quieren instalar. ¿Estamos? Lo mismo me va a pasar incluso si lo hago en el cloud. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo voy a subir los archivos al tiro a lo que sería al curso, o sea, a la página del curso. Y porfa, lleguen con algo. O sea, pucha, Natalia, tú vas a tener que llegar con algo. Pero las demás y los demás también lleguen con algo, porfa, para poder trabajar en sus proyectos la próxima semana. ¿Estamos? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe, voy a tratar de traer eso que le había dicho. Sí, o sea, si no es eso, Si no, Natalia, tenéis que llegar con otra cosa nomás, estáis sonada, como dicen. No, pero con toda la fe, si esto es aprendizaje, ¿estamos? Y en el fondo, miren, yo podría volverme loco haciéndole clase de esto es un texto, esto es un string, pero aquí lo que más importa es que ustedes se metan y es que ustedes le empiecen a aplicar a las cosas que estamos viendo. O sea, por eso yo les dije que en el fondo es un trabajo suyo, ¿sí? Y claro, obviamente los voy a ayudar y todo, pero ustedes pónganle bueno y motívense ustedes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Rocío y Saray ya fueron alumnas mías, entonces ya deberían no estar tan perdidas, pienso yo. No soy tan muy perdida, ¿no? Pero eso, pues motívense y eso, porque el aprender a programar no es tanto solo por programar, sino por servir un tipo de mentalidad. Cuando uno aprende esto, aprende como de rebote casi todo lo demás. O sea, ocurre mucho que la gente no hace cosas en Excel porque no entiende las instrucciones que aparecen cuando le explican cómo hacerlo en Excel, ¿sí? Entonces, si uno ya entiende instrucciones de cómo hacer algo en R, chuta, entenderlo en Excel debería ser mucho más fácil. ¿Estamos? Entonces, eso. Quedamos hasta acá. Les voy a subir el video. Están todos los archivos, ya los ven ahí, ¿sí? Y eso, ánimo y pregúntenme, porfa, cualquier duda que tengan. ¿Estamos? Ya, profe, Otra, muchas profe. gracias. Que esté bien. Profe, que esté bien. Ánimo y trabajen para poder darle el certificado de introducción a la programación y que después digan, cuando pongan en el currículum, oye, yo sé programación. Que eso es lo que me interesa igual a mí, que saquen eso. O sea, consideren que después, no sé si lo he dicho, pero cuando uno tiene que hacer el currículum, es difícil llenar el currículum. No es fácil llenar, o sea, uno puede llenar con puros espacios, o puede poner el colegio, pero ¿a quién le importa el colegio? O sea, nosotros no va a influir mucho el colegio donde venimos, entonces hay que pensar siempre en cómo llenamos y mejor si tenemos un certificado de algo que ya me lo da la universidad y todo, pero no sirve. Eso, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias.